El ruido invade mis sentidos, un grito ensordecedor que arrastra todo a su paso. Mi nombre es Alejandro, y en este instante, lo que alguna vez fue mi vida se desdibuja en un caos abrumador. La explosión retumba como un eco brutal en mi pecho, un golpe frío y directo. Me cuesta respirar, el aire pesado se cuela en mis pulmones, ardiente, gris, lleno de humo que parece arrastrar mis pensamientos hacia la nada. Las luces titilan, parpadeando entre el polvillo que se eleva y se esparce. Todo se convierte en una densa oscuridad. Los gritos brotan a mi alrededor, voces perplejas, anhelantes, llenas de temor. Mis compañeros se mueven como sombras indistintas en medio del desvanecerse de la realidad. Las sirenas retumban como lamentos lejanos, un canto a la desesperación que empuja mis extremidades hacia adelante. He de avanzar, debo. El calor me abraza como una corriente incesante, despojándome de la noción del tiempo. Cada paso que doy es un desafío. Mis piernas están cansadas y mis brazos se sienten como si estuvieran atados por cadenas invisibles. Un eco en mi mente, el recuerdo de mi hija, su sonrisa iluminando mi corazón en medio del tormento. Papi, cuídate. No puedo dejarla, no puedo dejar que la oscuridad me consuma sin luchar. Dentro de esta tempestad, el caos es un lienzo de desesperanza. Las llamas danzan como demonios voraces, devorando todo a su alrededor, y cada fuego es un susurro que me llama, que me dice que quizás no hay retorno. Mi voz se alza, gritando órdenes, tratando de coordinar a aquellos que luchan a mi lado. ¡Salgan! Son palabras que grito con todas mis fuerzas, pero se pierden en el desgarro de lo inevitable. Siento el mundo desmoronarse a mi entorno. Fragmentos de lo que me rodea estallan, resquebrajan mis sentidos, y en un instante un golpe seco en mi pecho me hace tambalear. ¿Qué ha pasado? No comprendo. Todo se mezcla, los rasgos de la realidad y los ecos de las memorias. En el tumulto, el tiempo parece detenerse, como un reloj que ha perdido su manecilla. La fragancia del humo y el metal retorcido me envuelven. Los recuerdos se deslizan como sombras por la superficie de mi conciencia, vislumbres de mi vida, mis sueños, mis miedos. La frase de mi padre resuena en mi mente. Nunca olvides que tu vida es para salvar vidas. ¿Podré cumplir con ello en esta vorágine? Y en el instante final, todo se apaga. Un silencio profundo arrastra el estruendo junto a mí. La oscuridad se abalanza, y en medio de ella, una niebla espesa de vacío me rodea. Es un silencio ensordecedor, un abismo que se expande. En un segundo antes de cruzar la frontera, un último pensamiento me abraza, un eco que reverbera en mi conciencia. Pensé en casa. Y después, nada. Soy Alejandro, un bombero, y en este instante eterno me doy cuenta de que he cruzado un umbral. La vida que conocía ha sido relegada a un recuerdo, y ahora floto en el limbo de la existencia, un eco en la vastedad del tiempo. Aquí, entre las sombras, tengo una visión clara de lo que fui. Un hombre como cualquier otro, con sueños y miedos, amores y sacrificios. Mi jornada como bombero comenzó como una aspiración enraizada en el deseo de hacer el bien. Desde niño, el fuego había sido un símbolo de vida y destrucción, y yo quería ser el que lo dominara, el que llevara el agua y no el que ardiera. Mis compañeros me conocían no solo por el coraje que mostrábamos en el combate al fuego, sino también por las pequeñas cosas que hacíamos entre risas en las horas muertas. Recuerdo el calor del sol en nuestras caras mientras contábamos anécdotas en las largas noches de guardia, compartiendo una camaradería que sentía sagrada. No era solo un trabajo, era mi vocación. El sonido del equipo de rescate, el chorro de agua y el estruendo del fuego eran parte de mi ser. Pero lo que más atesoraba era el abrazo cálido de mi familia al regresar a casa, esos momentos suaves que se sentían como refugios. Mi pequeña hija Valentina siempre corriendo a recibirme, sus ojos brillando como estrellas. «¡Papi, llegaste!».
Su risa era como música, llenando mi mundo con alegría. Cada día prometía regresar encontrando su sonrisa, nunca imaginando que esa promesa podría truncarse de un momento a otro. Las horas previas al desastre eran comunes y rigurosas. Recuerdo el aroma de café recién hecho en la estación, el sonido del teléfono sonando y mi compañero Javier bromeando sobre los grandes almuerzos que íbamos a disfrutar. El túnel del día estaba adornado con la esperanza de que podríamos enfrentar otra jornada más, satisfechos de concluirla con una cerveza fría en mano. Vivía para protegerlas, ese era mi deber. Cuando esas chispas de locura estallaban en mis venas, sentía que era un guerrero, un paladín de la vida propia. Pero la sombra de la tragedia también se ceñía sobre mí. Cada vez que salía de casa, un susurro en mi interior se transformaba en un grito silencioso. ¿Por qué arriesgaría mi vida? Era un abismo de emociones ocultas, miedo, amor, esperanza. Este día, sin embargo, todo se torcía en un ciclo del cual nada podría regresar. La levedad de los momentos cotidianos pesaba todavía más, ocupando un espacio sutil que restringía mis decisiones. Vi a mi esposa en la cocina, preparando el desayuno, la risa de mi hija que se transformaba en eco en mi mente. Respaldo y sonrisa era un círculo único que se cerraba a su alrededor. El instante de la llamada que lo cambió todo llegó de manera abrupta. Las órdenes resonaron y, despojados de nuestras vidas cotidianas, nos lanzamos al evento que definió mi existencia. Sin saber que ir más allá era caminar hacia la penumbra eterna, nos lanzamos a la misión, listos para hacerlo todo. Recorrí el camino hacia la torre donde el héroe se convertiría en sombra. Nunca supe que esta sería mi última misión. El eco del deber resonaba en cada fibra de mi ser. Salvar, rescatar, proteger. El fuego rugía como un animal feroz y nosotros éramos sus cazadores. Nunca olvidé el peso de ese día, y mientras más repetía esas palabras, más profundo se clavaban en mí. Aunque cada acción portaba un velo de orgullo, la desesperación se entrelazaba en el fondo, recordándome la fragilidad de lo que era. Al mirar hacia atrás, veo un rompecabezas de decisiones, un laberinto donde los caminos llevaban a un único destino. El sufrimiento que sentí al definir a cada persona a la que no podría ver, cada rayo de luz que se desvanecía con la misma velocidad que llegaba, ahondó en mi corazón. El rostro de Valentina resplandecía en mi mente, sus ojos profundos como océanos absorbían cada rayo de esperanza que me alimentaba. Prometí no fallarte, pero el eco de mis palabras se perdía en el humo espeso, en la oscuridad que comenzaba a gobernar mis pensamientos. ¿Cómo podré salvarte ahora? La respuesta llegó en forma de silencio. En ese momento, comprendí que, aunque estaba atrapado en una vorágine de desesperación, mi esencia luchaba por aferrarse a un propósito mayor. De forma tenue, empecé a mecerme entre los recuerdos. La lucha por el deber estaba intrínsecamente ligada a mi amor, y sería ese amor el que persistiría, aun cuando mi luz se desvaneciera. Así, esperé, con la angustia palpando mi ser. Comprendí que, aunque el tiempo se detuviera en ese silencio, mi historia seguiría resonando en aquellos que amé. El día anterior al desastre parece un recuerdo tan lejano como una película vista en un sueño inconexo. Era una mañana cualquiera en la estación de bomberos, plena de actividades y risas. El olor a café recién hecho se mezclaba con el del asfalto caliente, mientras los ruidos del sitio resonaban en mis oídos como una melodía familiar. Había un aire de camaradería, un sentido de pertenencia que me llenaba de orgullo. El desayuno estaba servido en la mesa de la cocina, tostadas, huevos revueltos y las interminables historias de mis compañeros. Javier, siempre el gracioso, relataba relatos de sus aventuras de la infancia, provocando risas que resonaban con calidez en el aire. ¿Recuerdas la vez que casi me quemo la casa haciendo un experimento de cocina?, decía entre carcajadas, y todos nos uníamos con nuestras propias anécdotas de juventud. En esos momentos, el peligro del fuego parecía una lejana preocupación.
Las horas transcurrían en un ritmo de rutina, una danza diaria cuyo compás estaba marcada por las llamadas de emergencia. Hubo un momento en especial en que las risas se apagaron. El sonido del teléfono sonó, cortante y urgente, como un grito en la calma. La llamada había interrumpido la calma, y todos sabíamos que significaba salir, dejar la familiaridad y enfrentarse a lo desconocido. Pero en esa jornada, ese momento era algo más. Un presentimiento se deslizó entre las risas y la conversación, un susurro que nadie quiso escuchar. Recuerdo el brillo del sol atravesando la ventana, cómo iluminaba los rostros de mis compañeros. La luz del día se iba afianzando mientras el tiempo avanzaba, pero en mi interior una inquietud comenzaba a crecer. Hablé brevemente con mi esposa por teléfono, la voz de Valentina de fondo preguntando si volvería a tiempo para la cena. «Claro que sí, mi amor», le había prometido. «No faltes a la cena, ¿vale?» Pero en mi pecho una incertidumbre se instalaba, un eco de temor que no podía reconocer. Mientras escuchaba a mis compañeros, algunos conversaban sobre sus planes de vacaciones, otros sobre con quién se encontrarían después del turno. Pensé en salir con otros a celebrar. «Lo haré pronto», me dije. «Esta vez seré capaz de descansar». Pero nunca anticipé lo que vendría, esa explosión de luz y oscuridad que cambiaría todo. Pasé el resto del día atareado, revisando el equipo, asegurando que estuviera todo listo. Sentí una mezcla de responsabilidad y ansiedad. Tuve la impresión de que había algo importante que se me escapaba, un fragmento de la vida cotidiana que no encajaba. Las decisiones que tomamos son solo un reflejo de nosotros, pensé, mientras palpitaban imágenes en mi mente de mis seres queridos. Al caer la noche, el ambiente en la estación estaba cargado de un cierto alivio, como si la calma estuviera preparando su opus. Recordé las historias que contaba mi padre sobre sus primeras experiencias como bombero, esa mezcla de adrenalina y miedo que sentía. Me imaginé contándoselas a Valentina en un futuro. «Nunca olvides que ser valiente no significa que no tengas miedo», solía decirme. A medida que la voz de mis compañeros se desvanecía, las luces de la ciudad comenzaron a titilar. En ese instante, abrí el ojo de mi corazón y encontré la fuerza del amor que me guiaba. «Voy a ser el mejor padre», repetí para mí mismo, convenciéndome de que tenía tiempo, que mis días estaban por delante. Pero no podía imaginar que esa noche podría encerrarse el destino en forma de tragedia. Fue entonces cuando la noche se tornó oscura. Los ecos del día se ahogaron con un murmullo inquieto que se cernía sobre mí. La pesadez del mundo se volvió irrespirable, como si las sombras empezaran a tomar forma, aplastando todo lo que había amado. Las decisiones que tomamos definen lo que somos, pensé una última vez, mientras un ominoso presentimiento se apoderaba de mí. Pensé en regresar a casa esa noche, la risa y el amor me esperaban. La luz de la luna se reflejaba en la ventana, iluminando el rostro de Valentina, cómo giraba el mundo alrededor de ella. Un momento, un reflejo. La vida es un hilo delgado. Mañana todo será diferente. Esa noche, sin saberlo, abrí mi corazón a un destino ineludible que nos esperaría a todos con la misma paciencia cruel que el fuego. Así, el día a día se convertía en la última cotidianeidad de mis recuerdos, donde prometí a Valentina que siempre regresaría. Y el eco de la realidad empezó a desvanecerse, como los susurros de un día que ya no sería. Nunca imaginé que un objeto tan simple podría convertirse en el hilo que uniera mi pasado con lo que quedaba de mi existencia. El reloj que perdí en el instante del fuego, un regalo de Valentina, se erguía como un faro en la penumbra de mi nueva realidad. Era un reloj de acero, con una correa de cuero desgastado, pero en mis memorias brillaba con el resplandor de la inocencia de mi pequeña. Cada vez que lo miraba, recordaba su rostro al entregármelo. «¡Feliz cumpleaños, papá!». Desde ese momento, el reloj no solo marcaba el tiempo, sino que se convirtió en un símbolo de nuestra relación, un recordatorio constante del amor y de los pequeños momentos que significaban tanto. «Prometí que siempre te cuidaría», le había dicho.
Sin embargo, esa promesa se desvaneció en el humo y el caos. Después del accidente, el reloj, que había sido una extensión de mí, se perdió entre los escombros como un fragmento de mi propia historia. Para el mundo, era solo un objeto. Para mí, era el eco de lo que significaba ser padre. En el momento en que de mi muñeca se desligó, sentí que un pedazo de mi alma se despojaba de la tierra. En ese instante, las risas y los abrazos se convirtieron en ecos distantes. El fuego estaba por devorar todo a su paso, y yo aún estaba atrapado en la vorágine de mi deber. Ahora, en este estado etéreo donde el tiempo se ha vuelto una ilusión, comencé a aceptar mi nueva realidad. Lo que era un reloj se convertía en un símbolo de mi vida con Valentina. La fragancia del metal y el cuero me transportaban a aquellos días simples, cada tic-tac resonando como un mantra del amor. Cuida el tiempo, cuida nuestra historia, pensé, un eco en la bruma que me rodeaba. Pasaron las semanas, y en esta existencia entre lo físico y lo espiritual, cada día se sentía como un ciclo interminable. Experimentaba vislumbres de mi vida a través del reloj, ecos que se proyectaban en el tiempo. Con cada recuerdo, sentía que el amor no solo persistía, sino que se expandía. Era un ciclo del que nadie estaba exento. En mis visiones, veía a Valentina girar el mundo, llevándole consigo la promesa de que volvería, la promesa de un padre que no había podido cumplir. Y así, mientras el universo seguía su curso, se dio un giro inesperado. Alguien encontró el reloj. Desde donde estaba, podía sentir la energía del acto, la conexión que se formaba entre el reloj y su nuevo portador. ¿Quién eres?, pregunté en silencio, envuelto en un aura de esperanza. Esa pregunta, resonando en un mundo donde ya no existía físicamente, se convirtió en mi nuevo propósito: seguir buscando. El reloj había ido a parar a manos de una mujer joven, quizá en sus 20s, que lo descubrió entre los demás objetos desechados de aquel fatídico día. La vi sostenerlo, sus dedos rozando suavemente la superficie fría del metal, como si en su tacto pudiese percibir la historia. ¿Sentirás lo que yo siento?, anhelaba saber. Las emociones que brotaban de su gesto parecían indicar que el reloj no solo era un artefacto, sino un faro de recuerdos, una conexión a las memorias de aquel que una vez fui. La mujer se llamaba Ana. Con cada día que pasaba a su lado, empecé a vislumbrar su vida. Ella también estaba en un viaje, lidiando con sus propias penas y anhelos. Esos fragmentos de su historia resonaban con las míos, mostrando que, en última instancia, todos buscamos la misma luz en la oscuridad. Ella lo asumió como un talismán, un objeto que traía consigo un sentido de protección. Sentí que estaba abordando las luchas y los sueños que yo había dejado atrás, mientras establecía una nueva vida alrededor de mí, ahora despojado. Las paredes de su habitación estaban llenas de imágenes de lugares que había viajado, memorias tomadas en fotos. Cada imagen era un rayo de luz, y algo en su ser rememoraba el eco de mis días. Recordé que mi vida estaba llena de esos momentos preciosos, fragmentos de vida que forman la esencia del ser. Al observarla, comprendí que el reloj no solo guardaba mi historia, sino que también se entrelazaba con la suya. Quizás era un recordatorio de lo que debía hacer, una señal de que el amor se trasciende a través del tiempo. Con cada tic-tac, el reloj era un puente entre mis mundos. Ana comenzó a llevarlo casi como un ritual, hablándole, agradeciéndole en momentos de duda. ¿Te ha traído aquí por alguna razón?, expresaba en voz alta cuando la incertidumbre la invadía. Yo, desde mi rincón de existencia, sonreía, encontrando consuelo en esa conexión que se había formado. Un ciclo que se había abierto, y a través de Ana comenzaba a entender que el amor nunca muere. Se transforma, se adapta, se encuentra de nuevo. Los recuerdos de Valentina florecían como flores silvestres en primavera, llenándome con la fragancia del amor, mientras las risas de mi pequeña resonaban en ese entorno. Nunca dejaste de existir, entendí.
mientras veía cómo la joven abrazaba el reloj y lo guardaba cerca de su corazón. Era un vínculo entre el pasado y el presente que trazaba el rumbo hacia un futuro que incluía lo sagrado, la esencia de lo que había sido y lo que pudiera ser. Y así, en ese limbo de existencia, vi cómo el amor podía regenerarse, extendiendo sus raíces a través de las vidas que tocaba. Aunque estaba alejado, sentía que el reloj, un simple objeto, se había convertido en el remanso de esperanza donde el pasado, presente y futuro se encontraban. Con la luz ambarina del atardecer que se filtraba entre las nubes, supe en lo más profundo de mi ser que la conexión con Valentina también se nutría de esta nueva historia. La vida, después de todo, es un bucle de amor y quizás, solo quizás, podría juntar las piezas de mi propia historia nuevamente. La atmósfera en la que existía había cambiado y a través de cada latido del reloj pude sentir que la serenidad empezaba a aflorar dentro de Ana. Era como si, a medida que el tiempo avanzaba, cada tic-tac la guiara hacia un entendimiento más profundo de su propia historia, pero también de la mía. Había un anhelo en ella que a veces la mantenía despierta por las noches, y yo estaba allí, observando cómo el amor se entrelazaba con sus sueños. Un día, mientras el sol caía en ese ocaso dorado que anunciaba el inicio de un nuevo capítulo, Ana se sentó en su habitación con el reloj en las manos. Aquel objeto que había sido mi ancla en el mundo, ahora se convertía en su talismán. Sentí que el momento había llegado, la despedida que tanto había estado esperando y que a la vez temía, estaba a punto de suceder. Ella repitió suavemente mis pensamientos. «Hoy voy a liberarte». Su voz temblaba con la delicadeza de una hoja al viento, y yo podía sentir la determinación en su corazón. Ana había decidido que era hora de compartir la historia del reloj. No quería que esos recuerdos quedaran atrapados en el silencio. Quería que su vida, entrelazada con la mía a través de aquel objeto, sirviera de testimonio de la eternidad del amor. Reunió a sus amigos más cercanos, les pidió que vinieran a su casa, sintiendo que este acto les brindaría algo más que un simple relato. Era como si estuviera buscando en sus corazones el eco que confirmara que, a pesar de las distancias, nuestras vidas se conectan. Este reloj perteneció a un hombre que me enseñó sobre el amor y la pérdida, a través de sus lecciones silenciosas, les dijo, con una emoción palpable en su voz. Aunque nunca lo conocí en vida, él es parte de mí. Su historia me ha dado fuerza. Sus amigos, en silencio, la miraban, entrelazando sus dedos, sintiendo la calidez de sus palabras. Cada frase de Ana resonaba a través del aire como música etérea, una sinfonía de amor y melancolía. A medida que continuaba compartiendo su relato, el sol empezaba a sumergirse en el horizonte, tiñendo el cielo con matices de rosa y oro. Cuando llegó el momento de hablar sobre el día que encontró el reloj, Ana recordó con delicadeza el instante en que lo recogió entre los escombros, lágrimas brotando de sus ojos. Ese día todo cambió. El reloj se convirtió en mi guía, una señal de que, aunque la vida puede ser cruel, el amor trascenderá. Pude sentir cómo las emociones se desbordaban, cada palabra un tributo a las memorias y momentos vividos. La historia se convertía en un recordatorio del poder de la conexión humana, un ciclo interrumpido pero repleto de esperanza. Mientras relataba la angustia de la pérdida y la alegría que sentía al recordar la risa de su hija, sus amigos fueron sintiendo la profundidad de esa conexión. El amor no se desvanece. Vive en las pequeñas cosas que nos rodean, y a veces en objetos que parecen insignificantes, afirmaba Ana, mientras sus manos jugaban con el reloj, su corazón vibrando con cada palabra. En su discurso, Ana tomó un momento para mirar a cada uno de sus amigos. Me encontré con su mirada, y sentí una oleada de amor que resonaba en ambos lados de la existencia. Era un modo de abrazar la vida con todas sus imperfecciones, y de estar disponible para aceptar la tristeza junto con la alegría. Hoy quiero que este reloj viaje más allá de mí, que lleve consigo la historia de amor que hemos compartido, y que despierte algo en aquellos que lo encuentren.
Sus ojos destellaban con una mezcla de resolución y esperanza. Ese instante fue un acto de liberación, un símbolo del amor que se negaba a sucumbir ante la muerte. Sus amigos, al escuchar sus palabras, comenzaron a entender lo que realmente significaba aquel reloj, y una energía palpable se apoderó de la habitación. El aura se cargó de una luz especial. Era como si, por un momento, todos los presentes se sintieran parte de una historia más grande, donde el pasado y el presente se cruzaban. Más tarde, mientras la reunión llegaba a su clímax, Ana se dirigió hacia el río cercano. Quería que el reloj, el vínculo sagrado con el amor perdido, flotara lejos, donde pudiese encontrar nuevas manos, recibir nuevas historias y seguir un destino desconocido. La nigromancia del agua prometía no solo un nuevo comienzo para el objeto, sino también un cierre para ella. Este acto no solo era una despedida, era una celebración del amor que había perdurado a través del tiempo y de las conexiones humanas que lo trascienden. De pie junto al río, Ana tomó una honda bocanada de aire y, con un gesto deliberado, dejó caer el reloj. En esos breves instantes, el tiempo pareció detenerse. El reloj, al abrazar el agua, no se hundió, más bien se deslizó suavemente, girando en el corriente, como si danzara en una última polca de despedida. La luz del atardecer brillaba a su alrededor, creando un halo que hacía que todo el universo se uniera en ese momento. «Adiós, y gracias por todo lo que me has enseñado», susurró Ana, dejando que sus lágrimas cayeran, una mezcla de tristeza y espera. Yo, desde el lugar en el que me encontraba, sentí que algo se desataba dentro de mí. Era como si cada lágrima que caía fuera una despedida a lo que había sido, y la aceptación de lo que estaba por venir. No vivirás en mi ausencia, sino en el eco de lo que compartimos. El reloj continuaba flotando, y en su viaje simbolizaba a tantas vidas que buscaban reconexión, revelando que el amor es un hilo que nunca se corta, solo se estira y transforma. Lo había comprendido en todo su esplendor, en el silencio del río, en el susurro del viento. Y así, mientras se desvanecía en el horizonte, sentí una oleada de luz llena de compasión y gratitud. Las piezas de mi historia se juntaban de nuevo, y su eco se transformaba en un caudal que fluía entre dimensiones. La vida, como un murmullo en el viento, estaba tejiendo nuestro destino, permitiéndome entender que el amor nunca muere, trasciende el tiempo y el espacio, convirtiéndose en parte de una existencia universal que no conoce límites. La corriente del río fluía de manera tranquila y constante, llevando consigo el reloj que se había convertido en un símbolo de amor y conexión. Mientras observaba cómo se alejaba, experimenté una mezcla de nostalgia y alegría. El corazón, incluso en el silencio de mi existencia, latía con la dicha de saber que mi historia ya no era solo mía, sino que se entrelazaba con la vida de Ana y su hija. Era un ciclo interminable que se renovaba con cada instante, cada susurro del viento, cada gota de agua. Mientras me perdía en mis pensamientos, la visión del río se desvaneció, y me encontré en un estado etéreo, en un espacio donde el tiempo parecía no tener significado. Era un limbo, un rincón infinito donde las sombras de mis recuerdos danzaban. En este espacio podía ver claramente el hilo que unía cada memoria, cada experiencia, como si fueran estrellas brillando en el vasto cielo nocturno. Desde aquí, miré hacia abajo y vi a Valentina, en un instante de ternura que había olvidado, jugando en el jardín de casa, riendo mientras perseguía mariposas. Su risa era un eco que traspasaba mi alma, un recordatorio de la pureza y la alegría que había traído a mi vida. Con cada fragmento que emergía, comprendí que estas imágenes no eran simplemente recuerdos, eran lecciones, momentos de amor que llenaron de color un paisaje que podría haber sido sombrío. Cada risita de Valentina, cada abrazo, cada lágrima derramada, eran como notas en una sinfonía que resonaba en mi interior, creando una melodía hermosa y desgarradora a la vez.
En este limbo podía sentir el amor por cada una de las personas que habían pasado por mi vida, de las que me habían amado y de aquellas a quienes yo había amado. La medida que disfrutaba este viaje a través de mis recuerdos, una sensación de paz comenzó a asentarse en mí. No había que huir ni que aferrarse. La vida continuaba, indetenible, como la corriente del río que ahora había liberado mi reloj. Las memorias eran como corrientes de agua que fluían juntas hacia el océano de la existencia, donde cada vida, cada amor, cada dolor formaba parte de algo más grande. La idea de la creación, la unión de cada historia en una narrativa universal, comenzó a formar un mosaico en mi mente. Era la esencia misma de la vida, un entrelazado de amores, de pérdidas, de risas y de llantos. En ese instante sentí que el tiempo y el espacio se desdibujaban. Ya no existía el peso del pasado ni la incertidumbre del futuro. Todo era presente, cada latido de mi corazón resonando con el universo. Me di cuenta de que aparecíamos y desaparecíamos, pero el amor siempre permanecía como un hilo brillante, tejía nuestra existencia, lo que nos hacía humanos. Era un regalo interminable. Sin embargo, también comprendí que había un sentido de responsabilidad en esta liberación. No solo se trataba de vivir en el eco de lo que había sido, se trataba de honrar cada fragmento de amor y cada conexión que había experimentado, no solo en mi vida, sino también en la de Ana. Nunca se podría poner en palabras la profundidad de esa conexión, pero podía sentir que ella tenía su propio viaje, su propia búsqueda de aceptación y paz. Ella era dueña de su destino, y es posible que el reloj en su vuelo por el río se convirtiera en un faro para ayudarla a recordar no solo su amor, sino su fortaleza. Al observar cómo la luz solar danzaba en el agua, comprendí que debía enviárselo como un susurro, una señal de que el amor nunca se pierde. En cada momento que pasara la observando adorar a su hija y enfrentarse a las incertidumbres de la vida, yo estaría allí, en forma de un recuerdo, un susurro de amor en el viento. Sin que el tiempo se detuviera, el regreso del río a su curso se hizo evidente. Aunque estaba atrapado en este lugar, entendí que mi viaje aún no había terminado. Aunque Ana y Valentina continuarían avanzando sin mí, eso no significaba que yo estuviera ausente. Cada latido de sus corazones continuarían resonando en mis memorias. Con esta nueva claridad, dejé que el efecto del amor se apoderara de mí nuevamente, y me permití sentir. Volví a recordar cómo se sentía la brisa al acariciar mi piel, el cálido sol brillando en el rostro y el abrazo sincero de un amigo. Eran momentos simples, pero cargados de significado, y en este limbo lo comprendí. El amor se halla en cada rincón de la vida cotidiana, en cada instante de conexión humana, tan efímero y al mismo tiempo interminable. Era como mirar al cielo estrellado y comprender que cada estrella es una historia, una vida vivida, un amor compartido. En esa red de conexiones ya no me sentía solo. Era parte de un cosmos vibrante, donde cada estrella brillaba con una luz única. En mi ser, el eco del amor resonaba cada vez más fuerte, y con esto pasé a formar parte de una vasta e interminable historia. La vida, la muerte y el amor, todo estaba perfectamente entrelazado. Mientras la oscuridad empezaba a cubrir el cielo, comprendí que la vida continuaría su curso. Así como el río fluía, así estaría yo presente, en el aire, en el agua, en cada mirada de amor y cada risa eterna. Y así, fluyendo con esta nueva convicción, me dejé llevar en el caos hermoso de la vida, sintiendo con cada paso que mi viaje, aunque invisible, era inmortal y eterno. A medida que la oscuridad se asentaba y la luna surgía en el firmamento, su luz plateada se reflejaba en el río, creando un camino brillante que parecía invitarme a seguir adelante. Era un resplandor reconfortante que me llenó de un sentido de pertenencia profundo.
Aquí, en esta transición, podía sentir el eco de mi existencia resonando entre los susurros del viento y el murmullo del agua. Ya no era solo un espectador de mis recuerdos, era parte de una sinfonía que vibraba con la esencia de todos los que alguna vez amé. Y entonces, en un instante, vi a Ana y Valentina de nuevo, aunque esta vez no era un recuerdo distante, sino una aparición vívida que flotaba en mi conciencia. Las vi sentadas en el patio de casa, frente a la calidez de una fogata, las llamaradas iluminando sus rostros mientras compartían risas y secretos. La escena resonaba en mi interior como un eco familiar, un recordatorio palpable de lo que había dejado atrás y de lo que todavía podía tocar. Observé cómo Ana, con manos temblorosas, acariciaba el cabello de Valentina mientras le contaba un cuento. La pequeña, con los ojos brillantes de curiosidad, absorbía cada palabra, cada frase, como si cada sílaba fuera un hechizo en el aire. La pureza de ese hermoso momento me llenó de una luz interna que hacía tiempo no sentía. La vida continuaba, pero la esencia de mi amor seguía siendo parte de ella. ¿Recuerdas el reloj que dejé ir al río?, preguntó Ana de repente, como si pudiera escucharme. Aún lo siento aquí, en mi corazón. Esa conexión no se ha desvanecido. Sus palabras fueron como un chispazo que iluminó mi ser, conectando una vez más el hilo entre nosotros. Esa conexión que había creído perdida seguía viva. Es un recordatorio de que el amor trasciende todo, incluso la muerte. Valentina, con su inocente sabiduría de niña, alzó la vista a su madre y sonrió. El amor nunca se va, mamá, siempre está aquí. Su pequeño dedo apuntó hacia su pecho, y en ese gesto sentí que la verdad se encapsulaba. El amor no solo perduraba, se transformaba, se expandía y crecía, alimentando cada rincón de su vida y la mía. Era un legado eterno, un recuerdo que seguía vivo en su forma más pura. Mientras observaba la escena, comprendí que mi presencia seguía siendo relevante. Aunque mis días en este mundo físico habían terminado, el amor que habíamos compartido se había convertido en el lazo que unía nuestras almas. Podía sentir su cariño, su tristeza y su esperanza rebosando en el aire. A medida que se reían y contaban historias, me aseguraba que cada palabra que pronunciaban era un eco de mis experiencias, un susurro de lo que solía ser. La calma que me envolvía se tornaba más intensa. En cada latido sentía que, además de ser un espectador, también era un conducto, un puente entre sus corazones y mi esencia. No había distancia que pudiera romper el hilo que conectaba nuestras almas. Y así, conforme la luna se alzaba más alto en el cielo, dejé que mi espíritu flotara entre ellos, me uniera a sus risas y a su amor. Siempre estaré aquí, murmuré en el silencio de la noche, donde solo el río y el susurro del viento eran testigos de mi promesa eterna. Soy parte de su historia y de cada historia que se teje en este vasto universo. Cada lágrima, cada sonrisa, cada momento vivido en el amor se quedarán conmigo. En ese espacio, donde el tiempo y la vida parecían tener un nuevo significado, comprendí que estaba listo para dejar ir. Sería un susurro en el viento, un recuerdo en su corazón. Mientras el río continuaba fluyendo bajo la luz de la luna, yo también lo hacía, dejando que el amor y la luz me guiaran hacia nuevas dimensiones. Cuando un destello de luz surcó el cielo, sentí que era el momento de partir, de finalmente liberarme del peso de la tristeza. Acepté con gratitud cada fragmento de mi vida, cada risa y cada lágrima compartida. Me dejé llevar por el flujo eterno del amor, con la certeza de que siempre habría un lugar para mí en su mundo. En un último acto de despedida, dejé que mi esencia se entrelazara con el viento que acariciaba sus rostros. Sonreí al recordar lo que había aprendido. El amor nunca es un adiós, sino un abrazo que se extiende más allá del tiempo y el espacio. Y así me fui, con el espíritu lleno de amor, navegando hacia lo desconocido,
siempre presente, siempre eterno.